Libro de los Hechos, capítulo número 27. ¿Para qué sirve el libro de Hechos en nuestra vida? Yo pienso que sirve para enseñarnos a compartir de Cristo y animarnos a compartir de Cristo a otros. Yo pienso eso. Yo y otros más podríamos resumir todo el libro de Hechos en esta frase, que es la expansión del Evangelio. Entonces, la próxima vez que usted lea el libro de Hechos, sepa que Dios te lo dejó para ser una ganadora de almas, para que tú le hables y le compartas de Cristo a alguien más. Y yo aprendí eso al estar leyendo algunas veces el libro de los Hechos, y me di cuenta que cada vez que yo lo leo me anima a ganar almas, me anima a compartir a otros del Señor. Y sí tiene otras enseñanzas, pues tiene que ver también con el Espíritu Santo. Es el libro en toda la Biblia que habla más del Espíritu Santo, de todos los libros de la Biblia. Entonces, el libro de Hechos, de verdad que es muy especial. Y espero que usted lo lea varias veces, pase por ahí. Y si usted dice, yo siento que eso de ganar almas me cuesta trabajo, lea el libro de Hechos, le va a animar a su corazón, de verdad. Y espero que puedan ayudarle la palabra de Dios para ser mejor ganador o ganadora de almas, ¿okay? Y compartir de Cristo a otros más. Muy bien, Hechos capítulo 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a prepararnos. Ahí, hermano, creo que hay un pequeñito eco medio raro que puede distraernos a la hora de la predicación. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Les quiero animar que le pidan a Dios en su corazón que Él sea con este mensaje, que pueda ser de bendición. Hermano, ¿puedes cerrar esta ventana? O las dos ventanas. En fin, no hace realmente calor, ¿verdad? Y la idea es que podamos tener un buen tiempo en la palabra de Dios, pero su pastor es muy fácil de distraer, hermanos. Me distraigo con el sonido de atrás, me distraigo con el sonido de los tamales, me distraigo con muchas cosas. Entonces, por eso es que trato de que también usted esté sin distracciones, pues. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle su mano sobre su palabra y que podamos sacar algo para nuestra vida. Señor, en esta tarde, gracias por la oportunidad de llegar y poder escuchar un rato tu palabra. Estaba pensando en los hermanos que ahorita no están, que siempre nos acompañan, que yo sé que algunos por enfermedad o por alguna situación no están. Ayúdales, confórtales, bendíceles y Señor, yo sé que algunos hermanos también están en la transmisión, que pueda ser de ánimo tu palabra a cada uno de ellos. Y también, Señor, sobre todas las cosas te pido que tu Espíritu Santo me llene de su poder, de su denuedo, para poder predicar con ánimo tu palabra, que sea breve, que sea claro, que sea totalmente convincente para nuestros corazones, Señor. ¿Cuántas veces batallamos en esta área tan importante y tan descuidada por todos nosotros? Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta esto que ahora vamos a hablar y que tu palabra pueda ayudarnos a tomar decisiones. Bendice, Señor, este mensaje, te lo ruego, y te suplico también que tú seas con los hermanos que están aquí, que abras nuestros corazones con tu palabra, tal como lo hiciste con Lidia en el pasado, en el libro de los Hechos. Bendice este tiempo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha raro, ¿verdad? Ok.
Bueno, ya estamos trabajando en ello. Estaba leyendo acerca de un hombre que me sorprendió mucho lo que pasó en su vida. Todos, o la gran mayoría de todos, sabemos quién fue Tomás Alva Edison. Pero lo que yo no sabía es lo que pasó con Tomás Alva Edison de pequeño. Se cuenta que él llegó a su casa en una ocasión de la escuela y le dio a su mamá una nota que le habían mandado. Él le dijo a su mamá: mi maestro me dio esta nota y me dijo que se la diera a mi mamá. Y los ojos de su mamá, al ver esa nota, empezaron a llenarse de lágrimas. Y cuando ella leyó en voz alta la nota, pues el niño no sabía qué decía, así que se asomó y la mamá se la leyó y le dijo: su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo, por favor enséñele usted. Así que pues eso fue lo que hizo la mamá. La mamá le enseñó en casa, le animó, y como todos sabemos, Tomás Alva Edison fue un tremendo inventor. Pero muchos años después, hermanos, la mamá de Tomás Alva Edison falleció y sabemos, él inventó muchísimas cosas, uno de los grandes inventores del siglo anterior. Y un día él estaba mirando las cosas viejas de su familia y repentinamente se encontró con ese papel doblado. Estaba en un marco y estaba dibujado ahí, enmarcado este papelito. Y él tomó ese papelito y lo abrió. Y estaba el papel, estaba el mensaje, pero el mensaje no decía lo que su mamá le había dicho. El mensaje decía esto: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga a la escuela. Y Edison lloró por horas. Y entonces él escribió en su propio diario esto: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Y qué interesante, ¿verdad? Como una persona que no sabemos qué problemas tenía, pero la manera en que pensó, o la manera en que su mamá le enseñó a pensar, lo ayudó a tener éxito en su vida, ¿sí ven? De manera que fue un tremendo inventor en esta sociedad. Por eso es que de verdad es bien importante nuestra manera de pensar, hermanos. Tu manera de pensar o te perjudica o te ayuda en tu vida espiritual. De hecho, la mente de los cristianos se ve constantemente atacada. De hecho, los peores ataques que ustedes tienen, hermanos, no se van a dar cuenta ustedes, pero los peores ataques que ustedes tienen en su vida cristiana no son los que vienen de afuera, son los que están en su mente. Es en el terreno de la mente. Las tentaciones empiezan en la mente. Los pecados empiezan en la mente. Las decisiones se conciben en el corazón, pero se deciden en la mente. En lo privado de la mente, hermano, usted anda con pensamientos que no debería de anidar, pero como nadie los ve, como nadie lo reprueba, como nadie lo regaña, como nadie lo ve, ni el pastor, a veces nosotros nos lo permitimos, porque nadie lo ve. Y hermanos, nuestra mente es muchas veces el taller del diablo. Muchas veces cuando alguien cae en pecado, la pregunta es: ¿desde hace cuánto Satanás estuvo trabajando en su mente? Muchas veces es meses atrás. Y hermano, yo le quiero animar que cuide su mente. Nadie puede cuidarla por ti. Ni tu pastor, ni tu pareja, ni tus papás, ni tus hijos. Nadie puede cuidar tu mente excepto Dios y tú. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente. Y parte de nuestra mente, hermanos, es cuidar nuestra confianza en nuestro Dios. En Hechos capítulo 27 hay un versículo que a mí me golpea mi corazón cada vez que lo leo, hermanos. De hecho, si ustedes vieran en mi Biblia, el capítulo 27, ese versículo está subrayado con pluma, circulado algunas palabras
con pluma y luego con marcador de textos otra vez. Lo tengo en español, lo tengo en inglés y ambos los tengo subrayados, los tengo remarcados con el plumín porque me golpea mi corazón, hermanos, y me hace pensar muchas veces en quién estoy confiando. Vea lo que dice el versículo 11, Hechos 27:11. Y quiero pedirle que lo lea conmigo, por favor. ¿Cómo dice este texto? Dice todos: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Piénselo. Pero el centurión, de quien vamos a hablar en esta noche, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Para mí este versículo habla de la mente y del corazón. El centurión tuvo que decidir a quién darle más crédito. Y por eso yo le titulé en esta noche: ¿en quién confías más? Porque el centurión tenía dos opciones, ¿no? Con melón o con sandía. ¿En quién confiar más? Si lo que le decía el piloto o lo que le decía Pablo. ¿En quién confías más tú? Vamos a hablar de eso, hermanos, en esta noche. Pero quisiera que veamos un poquito más esta historia. No vamos a leer todo el capítulo, aunque les sugiero leerlo. Y si usted ama la Biblia, agarre este capítulo y agarre su celular y ponga Google, ponga diccionario, porque estoy 100% seguro que usted va a leer este capítulo y no lo va a entender. Estoy 100% seguro. Este capítulo tiene muchas palabras de jerga marítima, hermanos. Entonces, usted tal vez no sabe qué es popa, qué es proa, qué es esquife. Entonces, usted tiene que, si quiere entenderlo, busque un diccionario en su celular, ¿verdad? Y vaya leyéndolo para entenderlo bien. Pero nada más vamos a ver una historia pequeña dentro de este capítulo, desde el versículo número 9, hermanos. Todos vayan por favor ahí, Hechos 27, 9 al 15. Yo voy a leerlo, trate de meterse en la historia. Están en un barco, como ya dije, están batallando. Y ve lo que dice la palabra de Dios. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón, es decir, el dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, a puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Creta es una isla ahí cerca está en el mar Mediterráneo, cerca de Israel, cerca de Turquía. Versículo 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado ¿cómo? Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, es decir, no ponerse de frente hacia el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermanos, yo veo en esta historia que habla de Pablo, que habla de hecho, si usted lee todo el capítulo, él termina naufragando, terminan 276 personas en el mar a punto de morir y terminan obviamente todos mojados, apenas sobreviviendo. Pasan 14 días sin comer. En total es una situación de crisis. Y todo por culpa de un centurión que le hizo caso a alguien que no debería. Por eso la pregunta es: ¿en quién confías tú? ¿En quién confías más? Y quisiera que veamos 3 ideas que nos enseña este breve mensaje, hermanos. La primera idea es que este texto nos enseña que hay un choque de ideas entre el mundo y Dios. Miren, hermanos, hay un choque de ideas que vemos aquí entre lo que decía el piloto y el patrón,
el dueño de la nave, con las ideas de Pablo. Si usted ve el versículo 8 que no leímos hace rato, dice la Biblia que Pablo ya estaba en condición de prisionero, lo estaban llevando hacia Italia, donde le iban a hacer su juicio delante del César, del emperador romano. Y entonces en ese camino hacia Italia, ya van en el sur de Italia, pero en el mar Mediterráneo, o sea, las cosas se ponen mal, y entonces terminan llegando a un lugar que se llama Buenos Puertos. Versículo 8 así lo llama, Buenos Puertos. Y entonces estaban por irse de Buenos Puertos, y es el versículo 11 donde entra, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo decía: miren, hay que quedarnos, porque de verdad estamos en riesgo de perder la nave, las provisiones y hasta nuestra propia vida, así que mejor quedémonos. Pero recuérdense que Pablo no tenía ni voto ni presencia ahí, porque era un simple prisionero. Y entonces el centurión era el que decidía, y el centurión decidió ignorar el consejo de Pablo para aceptar lo que decía el piloto, ¿no? Ahora, hermanos, yo me ponía a pensar en eso otra vez. Tiene que ver con la manera de pensar. El centurión tenía la autoridad para decidir, ¿sí? El centurión era el soldado, era el capitán romano, el estratega romano. De hecho, un centurión, viene la palabra centurión de la palabra 100. Entonces, era un hombre que tenía 100 soldados a su cargo, ¿okay? Un centurión, era un hombre de rango. Y él decidía incluso sobre lo que iba a ser el piloto, el dueño de la nave y los prisioneros. Es más, el centurión podría decidir matar a todos los esclavos, a todos los prisioneros. El centurión se llamaba Julio, según el versículo 1, ¿no? Un centurión llamado Julio. Y la cosa, hermanos, es que el centurión tenía que tomar una decisión muy importante. O zarpamos y nos vamos, todavía continuando hacia Roma, o nos esperamos. Pablo decía: espérate, pero el piloto decía: no, mira, vámonos. Ahora, ¿tú a quién le harías más caso? Humanamente hablando, ¿quién tenía la mejor opción? ¿El prisionero que conocía a Dios? ¿O el piloto que conocía los mares y que a eso se dedicaba, no? Entonces, humanamente hablando, hubiera sido lógico pensar que le hizo caso al piloto, porque el piloto sabe y el hombre de Dios no sabe nada. Y esa manera de pensar muchas veces va a chocar en tu mente. Muchas veces vas a sentir eso. El pastor no sabe de esto, ¿por qué me recomienda esto? Vas a pensar: sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero es que el psicólogo tal, es que el doctor tal dice tal cosa. Y tú te vas a ver en ese choque, donde tú te vas a preguntar qué es humanamente lo mejor. Y a veces vas a querer hacerle caso al experto, al doctor, al psiquiatra, al maestro de la escuela, al psicólogo. Le vas a querer hacer caso a la maestra de la escuela, le vas a querer hacer caso a tu amiga, a quien te dé un buen consejo. Mira, a mí me funcionó esto. Hermanos, miren, tú vas a ser atacado en tu mente con la idea de vivir como el mundo, porque el mundo te va a decir que es lo mejor. El mundo te va a vender la idea de que vivir como ellos es lo mejor. Estando en la universidad nos enseñaban en la materia de mercadotecnia cómo vender una idea. Te pueden vender la peor porquería y la compras, para serte honesto. ¿Okay? Déjame poner un ejemplo. Alguna vez, hace muchos años, había todavía comerciales acerca todavía ahorita hay de alcohol, antes había de cigarro. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar por qué en los comerciales de cigarro nunca aparecía una persona fumando? Yo sé lo que les estoy diciendo. ¿Se ha puesto a pensar por qué en los comerciales de bebidas, de tequila o de ron, no se ve una persona tomando? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si usted no se lo ha puesto a pensar, ellos sí. Y ellos lo hacen por una razón: es indecente y se ve mal que una persona esté tomando. No te pone una persona vomitando por tomar, que es lo que siempre vemos en las fiestas. Porque te saben vender el veneno, te saben vender las cosas, por más que sean malas.
Es más, si tú ahorita compraras una cajetilla de cigarros, no la vas a vender, ¿verdad? No la vas a comprar, pero supongamos que tuvieras una, no sé si se han dado cuenta, pero yo luego alcanzo a ver ahí, cuando me echo mi cigarro, ¿no es cierto? Cuando voy a la tienda, al Oxxo, ahí se ven las cajetillas, y ahí se ve cómo dice, puede producir, ¿qué, hermanos? Felicidad. ¿Qué dice la cajetilla? Cáncer, efisema pulmonar, y a pesar de que lo dice, lo compra la gente. Es lo que yo no puedo creer. Satanás y el mundo te van a atacar con la idea de que si tú vives como el mundo, vas a vivir bien. Y también te ataca con esta idea: si tú vives como cristiano, vas a ser miserable, persinado, deprimente y limitado. Ya te hiciste cristiano. Entonces tú no fumas y tú no bailas. Y tú debes decir, sí, a mucha honra, para ponerme esas tarugadas como otros. No voy ni a fumar, ni a tomar, ni a drogarme, ni a andar de promiscuo, ni promiscuo. ¿Sí ves? Pero no, cuando te dicen eso, ¿qué piensas tú? Pues sí, no bailo porque mi pastor no me deja bailar y predica en contra del alcohol. Y tú también te tragas esa idea. Y a lo mejor no tomas y no fumas, pero ya te tragaste la idea que Satanás te quiere dar. ¿Cuál es la idea que te quiere dar Satanás? Que vivir como el mundo quiere es lo mejor. Vivir como Dios quiere es miserable, es triste, es deprimente y no vale la pena. Es lo que te está vendiendo Satanás. Y muchas veces nos lo tragamos, hermanos. Por eso yo le decía, va a haber un conflicto en tu mente todo el tiempo, si vale la pena seguir al Señor o no. Y hermanos, mire, para mí es fácil verlo. Si tú me preguntas qué es, muéstrame una persona feliz, yo no te voy a mostrar una persona de una fiesta, una persona de un comercial. Te voy a mostrar una persona de la iglesia Jico que está trapeando o barriendo con una sonrisa en su rostro. Y no le pagan. A usted no le pagan y lo hace con amor al Señor. Yo veo ahí felicidad. Se le olvida que toda la gente que sale en la televisión le pagan para hacerlo. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, siempre tú vas a tener ese conflicto entre un choque en la mente, lo que te dice el mundo y lo que te dice Dios. Lamentablemente no es lo mismo. Mira, el mundo no te va a decir, mira, sí ve a la iglesia, sí, mira, es lo mejor seguir a Dios. El mundo jamás va a estar de acuerdo con Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si tú eres de Dios, si tú has recibido a Cristo, pero tú andas metido en las cosas del mundo, Dios te llama una adúltera, un adúltero de corazón, porque eres de Dios, eres de Cristo, pero tu corazón está en el mundo. Y lo que Dios quiere es que tú entiendas que hay ese choque de ideas entre el mundo y Dios. Por eso Gálatas 5:17 dice esto, escúchalo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces este texto dice que hay un choque en tu mente. Si tú no tienes choques en tu mente, no eres salvo. Punto. La única manera de que tú tengas choques en tu mente es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Porque cuando tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te dice que hagas algo, pero tu carne te dice que hagas otra cosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo le decía, creo que una vez estábamos platicando con Esteban, yo le decía que un pastor una vez se paró a predicar acerca de la música del mundo, y él dijo, a mí me gusta el rock. Y luego enseñó en contra de la música rock. Pero él explicó, a mi carne le gusta el rock. Ahora, el hecho de que te gusten las cosas no significa que esté bien, aunque te gusten. ¿Sí ven? Porque a tu carne le gusta. A mí me gusta la música del mundo, y a varios de ustedes también, no se hagan. No me vea con esos ojos de, ay, pastor, pecador. Usted también no se haga. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más porque te gusta lo vas a hacer. No, a ver, espérate. La carne y el espíritu chocan. Así como choca la opinión de Pablo y la del piloto, chocaron. ¿Y qué tiene que hacer el centurión? Pues decidir. Tú tienes que decidir. Tú tienes un choque en tu corazón si tú has recibido a Cristo. Toda la vida tú y yo vamos a tener ese choque.
tienes que, mira, tu carne debes de tenerla como una perra furiosa. ¿Qué haces con los perros furiosos? Los amarras, ¿sí o no? No los dejas sueltos. Si tienes un perro furioso, una perra furiosa, lo amarras. Si tú no amarras tu carne, te va a causar muchos problemas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Es un choque. Entonces quiero que usted entienda eso. El centurión sintió ese choque entre lo que le decía Pablo, que era el hombre de Dios, y lo que le decía el piloto, el experto de los mares. Ahora, no se le olvide que Pablo tenía palancas con el creador de los mares. No se lo olvide, no se lo olvide, ¿ok? Entonces hubo ese choque que usted y yo tenemos, hermanos, y que tenemos que reconocerlo. Miren, a muchos bautistas fundamentales nos tachan de ser legalistas. No, es que a las mujeres les piden que se vistan con falda larga y decorosa, porque son bien santurrones y bien legalistas. Se creen mucho, y es que no entienden la razón de por qué les pedimos y recomendamos eso. Número uno, porque la Biblia dice que te vistas decentemente y decorosamente a las damas. Número dos, porque la carne es débil y puede ser de tropiezo a alguien. ¿Sí ve? Entonces, si les hablamos, por ejemplo, de la ropa, no es porque seamos súper santurrones, sino porque somos súper pecadores. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Los bautistas fundamentales no somos mejores que los demás, somos peores. Somos pecadoricísimos, ¿no? Por eso tratamos de cuidar nuestra vida, ¿sí ven? Por eso les hablamos de la música del mundo, por eso les hablamos de la manera de vestir, por eso les hablamos de muchas cosas que uno debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos tan pecadores, tan malos, tan perversos, que pues hay que cuidarlos. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, hermanos? Hay un choque, tú lo tienes, yo lo tengo, y debemos de estar conscientes de aceptarlo y cuidarnos. Si tú eres de los cristianos que dicen, no, yo voy a las fiestas porque la Biblia no prohíbe ir a la iglesia, tú eres un cristiano sin cerebro, la verdad. Sí, yo sé lo que dice la Biblia igual que tú, yo también la he leído muchas veces, y yo también sé que la Biblia no dice, no iréis a las fiestas para que no os corrompáis. No dice así el versículo, yo sé, pero si tú vas a las fiestas y eres cristiano, tú no tienes ninguna neurona inteligente. Te voy a decir por qué. Porque si tú amas a Dios y eres inteligente y sabes qué hay allá, ¿para qué vas allá? ¿Ah? ¿Sí ves lo que estoy diciendo? ¿Para qué vas? No voy a bailar, no voy a fumar, no me voy a drogar, no voy a bailar. Entonces, ¿a qué vas? A estar con mis amigos. Eres lo contrario inteligente. Si tú amas a Dios y vas a una fiesta, eres lo contrario inteligente. Porque realmente tú te estás poniendo en un lugar de tentación y tú no reconoces que hay un choque. ¿Saben quiénes son las personas que caen más? Las que se confían, hermanos. Los creyentes que dicen, a mí no me va a pasar. Cuídate, porque hay un choque de ideas entre lo que el mundo te dice y entre lo que Dios te dice. ¿Okay? Pero hay una segunda enseñanza que veo, hermanos. No solamente veo un choque de ideas, sino también, hermanos, hay una decisión de confiar en el mundo más que confiar en Dios. Yo veo en el centurión eso. Yo veo en el centurión la decisión de confiar en el mundo o confiar en el piloto más que en el hombre de Dios. Miren, hermanos, el centurión, ya decíamos, él tenía autoridad sobre ¿cuántos soldados? 100. Además, como tenía la autoridad del Imperio Romano, él decidía sobre los prisioneros, sobre el piloto y sobre hasta el dueño del barco. Era el mandamás ahí. Él no tenía que decidir, obedecer más que al emperador. Y Pablo era un pobre prisionero, disculpe la expresión, pero no tenía ninguna injerencia en la decisión del centurión. Julio, el centurión, tenía el poder y la autoridad y decidió dar más crédito a lo que le decía el piloto. ¿Sí está conmigo? Así dice el versículo 11. Por eso a mí me impacta mucho, hermanos, por cómo está escrito el versículo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Hermanos, miren, este texto cuando dice
que daba más crédito, esta frase se puede traducir también como decir que el centurión le creyó más al piloto. También se puede traducir así. El centurión le creyó más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es más fácil entenderlo así, ¿verdad? Le creyó más al piloto. Y hermanos, miren, cuán común es que los cristianos le crean más a lo que otros dicen que a lo que Dios dice. De verdad, una de las cosas, quiero que lo sepa, una de las cosas más comunes entre los cristianos es creerle más a lo que otros dicen que a lo que Dios dice. Hay pastores, y yo soy pastor, hay pastores que le creen más a lo que dice el mundo que a lo que dice Dios. No, pero es que el comentarista, ¿quién sabe qué? ¿Sabe cuánto me importa lo que diga un comentarista si está en contra de lo que dice la palabra de Dios? Tenga mucho cuidado cuando alguien le diga algo que está en contra de Dios. No importa quién sea, no importa qué sea, no importa cuántos posgrados tenga. Pero hermanos, miren, quiero preguntarles esto. Si sabemos que lo que Dios dice es lo mejor, entonces ¿por qué los cristianos no lo hacen? Debe haber alguna respuesta. Y yo veo varias respuestas de por qué el centurión decidió más confiar en lo que dice el mundo que en lo que Dios dice, o en lo que decía Pablo, que era pues el vocero del Señor, ¿verdad? Ahora, déjenme darles algunas ideas de por qué los cristianos, aunque saben que lo mejor es seguir a Dios, ¿por qué no lo siguen de todos modos? Ahí va, hay una idea. Porque piensan que es lo mejor. El centurión decidió hacer lo que él pensaba que era lo mejor. ¿Sí está de acuerdo? Él daba más crédito. ¿Qué significa? Que él pensaba que era más lógico lo que decía el piloto. Ahora, hermanos, ¿tú a qué le das más crédito? Piénsalo. Porque muchas veces, de verdad, muchos cristianos toman decisiones en su vida. ¿Y saben cómo las toman? Porque yo pienso, pastor, que esto es lo mejor. Ojalá te vaya bien. Ojalá no pienses mal. Ojalá no te equivoques. Pero hermanos, si tú quieres tomar una buena decisión, permíteme decirte esto: no decidas lo que tú piensas que es mejor. Puede ser respetable, pero a lo mejor te equivocas. Ayer tuve una visita y yo le decía a esta familia que cuidara las decisiones que estaba a punto de tomar. Y yo les leí este versículo de Proverbios 3:5 y les gustó. De hecho, hasta una de las personas de la familia, ya que me iba, me dijo: pastor, ¿cuál es ese versículo que me dijo, que nos leyó? Y ya se lo volví a dar. Y hasta lo subrayó en su celular, ya que somos bien tecnológicos, ¿verdad? Escuche Proverbios 3:5. Lo va a ver en la pantalla. Algunos lo saben de memoria, espero lo sepan de memoria, porque es lo único que le va a ayudar en tiempos de problemas y de decisiones. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué? En tu propia prudencia. ¿Qué dice la Biblia? Yo sé que usted puede ser prudente. No, es que voy a comprar una casa y ya le eché números y sí me alcanza. Ojalá te alcance. Pero así no deberías de tomar una decisión. No, ya calculé. Qué bueno que calculas. No es malo calcular. Pero además de calcular tienes que hacer otras cosas que los cristianos hacen. Porque el mundo calcula también. ¿O no? Pero tú eres cristiano, no eres del mundo. Y si tú eres cristiano, además de calcular, tú tienes que hacer algo. Se llama orar y pedirle dirección a Dios. Y el texto dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nota el siguiente versículo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces este texto está diciendo que si tú piensas que está bien, no importa. ¿Sí ve? Hermano,
honestamente, si usted nada más porque piensa que está bien y lo hace, usted está siendo soberbio. Usted está siendo soberbia porque piensa que como está bien usted, ya con eso está bien. ¿Quién te dijo eso? Hermano, no peque de soberbia. El hecho de que usted piense que está bien no significa que está bien. ¿Está conmigo? Todos nos equivocamos, incluyendo su servilleta. ¿Sí ve? Esta semana yo pasó algo en la iglesia y yo me enojé. Estaba muy molesto. Pero empecé a pensar y decidí llamarle, hablé por teléfono, pasé como 40 minutos y estaba muy enojado. Pero luego volví a llamar a alguien más para ver yo el problema mejor. Y cuando vi el problema, yo me di cuenta que yo no estaba viendo bien las cosas, que yo debería de cambiar mi manera de pensar. ¿Sí ve? Entonces, si yo me equivoco, también usted, ¿no? Todos nos equivocamos. No te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo pienso. No, tú no pienses nada más. Piensa y ora. ¿Han escuchado esto? Miren, ¿han escuchado esto que dicen algunas personas? No, es que es el amor de mi vida. Es que mi corazón me dice que es la persona correcta. ¿Sí lo han escuchado? Eso suena como de Disney. Eso está en Disney. Disney. Eso no está en la Biblia. ¿Okay? Pero así las personas deciden. Es que me dicta mi corazón. Yo te voy a decir algo de tu corazón. El corazón es engañoso y perverso. Tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces no te confíes en tu corazón. ¿Sabe por qué entonces los cristianos hacemos otras cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque es nuestra propia opinión y nuestra propia prudencia. Ha habido cristianos que me han dicho, no, yo sé lo que dice la Biblia de corregir a los hijos, pero no, porque es que ya estamos en otros tiempos. ¿Qué es? Es su propia opinión. No, es que una copa no pasa nada. Y todavía se atreven a hasta usar la Biblia, porque ni saben la Biblia, pero todos la usan como para justificar su pecado. Y dicen, no, hasta Jesús convirtió el agua en vino. Ajá. Así que como Jesús transformó el agua en Caribe Cooler, me las voy a echar. Y así lo dice la Biblia. Porque son tan ignorantes como para ni siquiera preguntarse qué tipo de vino es. Ajá. Ahora, si usted no sabe, le puedo hablar por media hora o investíguelo. La palabra vino en la Biblia no siempre significa bebida con alcohol. ¿Okay? Pero como las personas no les importa la Biblia, les importa justificar su pecado, entonces hablan de Juan capítulo 2. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Su propia opinión. Muchos matrimonios también caen en grandes dolores por no hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. Los cristianos hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor, y ese es un grave error, mis hermanos. Eso lo hizo el centurión. ¿Y cómo terminó la cosa? Lea el capítulo, pero terminó muy mal. ¿Okay? De eso vamos a hablar ahorita. Pero, ¿por qué los cristianos no hacemos la voluntad de Dios? Porque a veces pensamos que nuestra opinión, nuestra manera de pensar, nuestra idiosincrasia, nuestro concepto, nuestra prudencia es mejor que lo que Dios dice. Y Dios no se equivoca, mis hermanos. Tenga cuidado con eso. Otra razón por la que desobedecemos a Dios es porque decidimos hacer lo que la mayoría dice. Vean lo que dice el versículo 12, hermanos. Hechos 27, 12. ¿Se acuerda que ya le dije que ellos llegaron apenas a un lugar que se llamaba Buenos Puertos? Y Pablo le decía, vamos a quedarnos porque está invernando, o sea, está el invierno, está bravo, está difícil y podemos perder todo, incluyendo nuestras vidas. Y el piloto súper experto dijo, ya ahorita, los llevo sanos y salvos a donde quieran. Bueno, vea lo que dice el versículo 2. Y siendo incómodo el puerto para invernar, para pasar el invierno, la mayoría, fíjese esa frase, la mayoría acordó zarpar también de allí.
Acuérdense que el mandamás era el centurión. ¿Sí se acuerdan? Si el centurión hubiera dicho, pues, todos están votando que nos vayamos, pues nos quedamos. Pues se hubieran quedado. Porque el que mandaba era el centurión Julio. ¿Están conmigo? Pero ¿qué le ayudó a pensar que era lo mejor al centurión? Que la mayoría pensó eso. Mis hermanos, honestamente, muchos cristianos deciden desobedecer a Dios abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría lo hace. Señoritas tienen novio no cristiano. ¿Por qué? La mayoría lo tiene. La mayoría toma y fuma. Entonces, no es tan malo, porque la mayoría lo hace. A la mayoría de los cristianos no salen a ganar almas. No es tan malo entonces. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Si tu manera de pensar es porque la mayoría lo hace o no lo hace, tú te vas a ver en problemas. Déjame ponerte un ejemplo. Aproximadamente hace 500 años, la mayoría pensaba que la Tierra era plana. Y la mayoría estaba mal. Y un solo loco, llamado Galileo Galilei, descubrió que la Tierra era circular, no plana. Pero él no quería decirlo, porque lo iban a linchar. Y se esperó hasta casi morir para decirle, no, pues ya si me matan, pues ya viví. Es nada tonto, ¿eh? Pues tan inteligente para entender que la Tierra era circular y también inteligente para no decirlo. Sí, entonces sí sabe, era inteligente. Pero mis hermanos, los cristianos, siempre habremos de caminar en contra de la corriente. Si tú necesitas la aprobación de la gente para hacer lo que tú tienes que hacer, tú vas a tener muchos problemas. Y de verdad vas a ser un borrego. Porque eso es un borrego, ¿no? A propósito, la gente luego dice que los cristianos somos borregos. Si supieran que los cristianos vamos en contra de todo lo que el mundo está diciendo, ¿no? Ser un cristiano de verdad es todo menos un borrego. Porque un cristiano de verdad batalla, ¿no? Un cristiano, si vive como Dios quiere en el mundo allá afuera, va a ser un bicho raro. ¿Sí o no? No tomo, no fumo, no digo groserías, no debo dinero, no me meto con nadie. Me dicen groserías en el metro y digo, sí, perdóname, disculpe, y me voy. ¿Sí ven? Los hombres cocinan. Las mujeres obedecen a sus esposos. No, sí estamos hablando de cosas bien raras, ¿eh? Los jóvenes son recatados, son tranquilos, son responsables. No, sí somos unos bichos bien raros. Pero prefiero ser un bicho raro si estoy en la voluntad de Dios y si eso es una vida bendecida, que hacer lo que todo el mundo hace. ¿Ves lo que estoy diciendo? Nadie se daba cuenta hace 500 años que la Tierra era plana. Y todo el mundo lo creía en una mentira. Entonces ten cuidado, hermano. Si tú de verdad sientes presión porque otros lo hacen, pídele a Dios valentía, que te ayude a no ser como todo el mundo. Si tú eres preso de lo que el mundo dice, tú vas a ser un esclavo de la opinión pública. Que ahorita ya está de moda los entubados, ahí vas a comprar puro entubado. Y luego en 5 años ya está de moda el acampanado, pues ahora expandes todos tus entubados, ¿verdad? y si ya está de moda el pelo largo, te lo dejas largo. Y luego ya sale algún famoso que está pelón, pues ya todo el mundo está pelón, porque todo el mundo hace lo que hace el famosito, y ya todo está pelón, y ahora tú también te estás pelón. Espero no todo el mundo se aviente de la ventana, porque un día tú vas también a aventarte. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Hermano, de verdad, pídale a Dios fuerza para decir, mis amigas lo hacen, yo no. Mis amigos lo hacen, yo no. Mis familiares lo hacen, yo no. Mis parientes lo hacen, yo no. Otros lo hacen, otros cristianos lo hacen, yo no. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Eso te va a ayudar mucho en tu manera de pensar.
a que hagas lo que a Dios le agrada, no lo que al mundo le agrada. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿O a quién quieres agradar? ¿O quién te va a pedir cuentas al final? ¿O con quién quieres quedar bien? Eso nos ayuda a pensar. Y el centurión, como la mayoría pensaba que mejor nos vayamos, porque estábamos aquí medio feíto, pues nos vamos. A propósito, hay otra cosa más en ese texto. El centurión decidió ir en contra de lo que Pablo le dijo, porque le parecía más cómodo. ¿Sí notó el versículo 12? Fíjese lo que dice el versículo 12. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. El centurión vio que era más conveniente dejar puertos buenos, como que no eran tan buenos. No sé por qué le pusieron buenos puertos, porque no tenía nada bueno, yo creo. Eran incómodos pues para pasar el invierno. Es como esos hoteles, ¿verdad? Que dicen el paraíso, y llega y cucarachas. Entonces, no, pues no tiene paraíso, ¿verdad? Y así hay algunos hoteles que te venden algo y tan horribles, ¿verdad? Chinches y quién sabe qué tanta cosa. Y así era Buenos Puertos, ¿verdad? Se llamaba así, pero la verdad no era un buen lugar, ¿verdad? Y lo interesante, mis hermanos, es que como era incómodo, a Julio, el centurión, ¿qué se le hizo más práctico? Vámonos. Y eso nos hace pensar en algo, hermanos. Muchos cristianos deciden desobedecer a Dios e ir en contra de lo que Dios dice, simplemente porque es incómodo. Le digo un secreto, hermanos. Muchas iglesias solo buscan comodidad. Es posible que muchos de ustedes nunca lo hayan dicho, pero su manera de pensar, apenas se incomodan en la iglesia y se me van a ir. No aguantas, papi. No aguantas, mamá. No aguantas. Porque tu manera de pensar, si amas a Dios y lo que tú me mandes me digas, pero la verdad, muchas veces no vas a hacer lo que Dios quiere y te demanda y te pide porque te incomoda. Hermanos, ganar almas es incomodación. ¿Sí o no? Es incómodo, es difícil. Y más trayendo dos pirinolas que quieren, papá, cómprame un dulce, papá, ya tengo sed, papá, quiero ir al baño. No es fácil, hermanos. Pero si yo por comodidad decidiera, yo mejor decido quedarme en mi casa. Es más, hay iglesias que no salen a ganar almas, hay pastores que no salen a ganar almas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero ¿qué le vamos a contestar al Salvador, siendo que la iglesia es responsable de llevar el evangelio más allá? ¿Sí ven? Si tú aprecias mucho tu comodidad, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No es malo tener coche, mi hermano. Es malo idolatrar tu coche. ¿Sí ven? Mire, hermano, el Dios de muchos cristianos no es el Dios de la Biblia. El Dios de muchos cristianos se llama comodidad. Y sirves a Dios y le echas ganas siempre y cuando no te hagan sentir incómodo. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar si Dios nos da un terreno? 5 minutos más para allá. Algunos ya es demasiado. Y ya no van a ir. No, ya. Es que lo tengo aquí a 3 minutos. Yo espero que el día que lo tengas a 30 minutos también vayas. Porque hay gente que de verdad, como les queda tan lejos, no viene. Y yo un día decidí, aunque tenía coche, ya no tengo coche, tenía coche, tenía dinero para comprar un Uber, o conseguir un Uber, o un Didi, o el camión, o la combi. Un día decidí, yo me voy a ir caminando de la iglesia a mi casa, porque no quiera que haya chillones que me estén diciendo, queda muy lejos, y que sepan que yo caminé nada más para enseñarles que si el pastor caminó teniendo coche, para que sepa que yo lo hice, usted también lo puede hacer. Es para que no haya excusas, hermanos. Y sin embargo, muchas veces el corazón de todo modo dice, sí, está bien, pastor, y sí, algún día lo voy a acompañar, y sí, voy a ir, pero es que me queda muy lejos. Y hay gente en las junglas que camina 2-3 horas para llegar al templo. Pero eso no.
Eso no cuadra aquí, ¿verdad? Ese amor no existe aquí en México para los cristianos, ¿verdad? Nada más existe en las junglas. Esos nada más aman así a Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, mi hermano? Cuídese, porque usted por la comodidad va a desobedecer a Dios. Cuídese. Y usted debe de estar dispuesto a estar incómodo a veces. No le estoy diciendo que siempre esté incómodo, pero cuide mucho que no idolatre la comodidad, hermano. No está mal alguna vez un colchoncito así cómodo. O sea, no es pecado, no me malentienda. Pero lo que sí es pecado es que usted por su comodidad esté dispuesto a hacer otras cosas que Dios no quiere para usted. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, yo veo que la decisión del centurión no está tan loca como pensamos. Y una cosa más, los cristianos lo hacen. Y aguas, porque a lo mejor usted lo está haciendo. Usted a lo mejor está desobedeciendo a Dios porque su manera de pensar es más importante que la de Dios. O la mayoría lo piensa y usted lo hace. Y así hay muchas iglesias. ¿Por qué hay baterías en las iglesias? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué hay conciertos de música cristiana, rock y todo? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Sí ve? Esa es la razón, la verdad. Y como tiene éxito y como jala masas, yo sé, hermanos, si yo pongo aquí una batería, se va a empezar a llenar de gente. De gente que le gusta lo carnal. ¿Sí? Y yo no quiero eso para usted y para mí. Yo quiero un lugar espiritual para los carnales que somos nosotros. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces cuide, mi hermano, porque la mayoría cuesta. Yo sé que cuesta. A veces sí uno se sienta como bicho raro, pero tú tienes que ser capaz de amar al Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, aunque fuera el único. ¿Sí? Sí está conmigo. Y no decida por lo que sea más cómodo para usted. Cuide mucho eso. Déjeme decirle una última cosa. Ya hablamos del choque de mentalidades. Ya hablamos de por qué los cristianos deciden desobedecer a Dios y hacer lo que el mundo pide. Y vamos a ver una cosa bien cortita. ¿Cuál es el resultado de confiar más en lo que dice el mundo que en lo que dice Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la decisión de Julio, el centurión? Él decidió, vámonos pues. El piloto, el experto, dice que sí nos vamos, vámonos. ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 13, y soplando, vamos a ver el 13, y soplando una brisa del sur. Y fíjense la siguiente frase, a mí me parece un poco sarcástica de parte de Dios decirlo así. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y déjame decirle mi comentario de Samuel Suárez 2022. Yo me imagino al piloto haciéndole así a Pablo. ¿Sí entiende? Así como que, ¿qué vale? Que no nos fuéramos, que qué. Luego tengo unos consejitos. ¿Sí ve? Yo me imagino eso. Pero vea el versículo 14. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso de ponerle nombres a los huracanes todavía hoy, ahorita, todavía está presente, ¿verdad? En Estados Unidos les ponen, aquí en todas partes les ponen, ¿verdad? El día que descubres una estrella también le pones nombre, ¿verdad? Entonces todos le ponemos nombre y así era la tradición. Entonces Euroclidón fue un tremendo huracán marítimo, un viento del noreste que se salió del control y que el barco no pudo controlar el piloto del barco por más experto que fuera, de manera que tuvo que dejar que el timón rodara como se diera, porque si lo agarraba podía romper el barco, ¿okay? Y el Euroclidón fue el resultado de la necedad del piloto, del dueño de la nave y sobre todo ¿de quién? Del centurión, porque él tomó la decisión. ¿Sí ven? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 27, estaban exhaustos, estaban con gran temor por sus vidas y ayunaron 14 días. Vean lo que dice el versículo 27. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 14 días ahí perdidos en el mar por la fabulosa idea del centurión. No creo que Pablo le hubiera dicho ya después de los 14 días.
¿Qué decías? Versículo 20 dice que habían perdido esperanza de vivir. Versículo 20 hasta el final dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Puede imaginar a qué extremo llegaron esos pasajeros como para decir que ya habían perdido toda esperanza de salvarse? Ellos ya sabían, 14 días perdidos en el mar, sin comer. Usted no sé cuántos días ha dejado sin comer, pero para mí 8 días han sido lo máximo, y de verdad un poquito difícil dejar de comer 8 días. Imagínense 14. Ellos estaban literalmente muriéndose por la decisión de este hombre. 276 personas, según el versículo 37, 276 personas estuvieron en riesgo de muerte. Ese es el resultado, junto con Euroclidón, el resultado de la decisión del centurión. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy haciendo toda esta observación? Porque cuando tú le das más crédito a la gente, o a tu pensar, o a la mayoría, o a lo que tú mandes, en vez de lo que Dios dice, aguas. Porque si te sale mal, ni le eches la culpa a Dios. ¿Ok? Porque así somos, ¿verdad? Te metes a un crédito, te metes a un business y te sale mal. Y luego, ¿qué dices? Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? ¿Quién te dijo que era una prueba de Dios? Tú te metiste. Fue tu problema, es tu Euroclidón. Tu deuda que no puedes pagar, me pregunto si le preguntaste a Dios. ¿Ah? El problema que tienes en tu matrimonio, el problema que tienes con tus hijos, el problema que tienes en tu chamba, me pregunto si le preguntaste a Dios, como para echarle la culpa a Él. ¿Sí ve? Hermanos, el resultado de no hacerle caso a Dios puede ser una tragedia, puede ser un Euroclidón para ti. Hermano, creerle a Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Créele a Dios. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un estudioso del libro de Hechos dijo esto, hermanos, escuchen. Cuán calmados nos hace la fe. Podemos dormir muy bien en medio del rugir de una tormenta y tener el sueño de los ángeles cuando nuestros corazones están reposando en Dios. Tú sigues al Señor, qué bien haces a tu vida y a tu familia. No va a ser cómodo, no va a ser popular, no siempre va a ser aparentemente lo mejor, no te van a aplaudir. Es más, a veces que te pueden hasta criticar, lastimar, pero has de saber que no hay nada mejor que tú sepas que estás en la voluntad de Dios y haciendo lo que Él quiere, aunque sea difícil, incómodo, impopular, o sea algo que tu familia te escarnece. Tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Así dice un canto que cantábamos en una iglesia. Escucha la estrofa y el coro, y con esto acabo. Dice: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo ves pena y tristeza. El futuro incierto espera, pero puedes tener paz en la tormenta. El coro dice eso. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando ya no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, con paz en medio de la tormenta. ¿Sí ven? Yo le quiero animar a que cuide su manera de pensar, porque Satanás empieza aquí, y una vida obediente a Dios también empieza aquí. Todo empieza en este pequeñito órgano de unos 2 kilitos. ¿Cómo vas a pensar? Si usted recuerda la introducción, la manera de pensar de la mamá sobre Tomás hizo que él no pensara como alguien enfermo, lo hizo pensar como un genio. Usted tiene que pensar y cuidar mucho, hermano, sus decisiones. Reconocer que hay un choque
en tu corazón y en tu mente de lo que te pide el mundo y de lo que te pide Dios. Y reconocer cuáles son los resultados de hacer lo que el mundo pide. ¿Sí ves? El mundo promete mucho y paga muy mal. Dios promete y siempre cumple. ¿Ve? Yo le quiero animar, hermano, hermana. Doblegue su corazón, su voluntad, su orgullo, sus decisiones primero al Señor. Y Él le va a guiar bien. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué? Enderezará tus veredas. ¿No quiere veredas derechas para su familia? ¿No quiere veredas derechas para su matrimonio, para sus hijos, para tu propia vida? Hay algunos jóvenes, ¿no quieres una vida derecha, joven? No le des más crédito al mundo. Dale más crédito a Dios y a su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero poner en tus manos este mensaje que hemos estudiado. Te ruego que nos ayudes a tomar decisiones. Solo tú sabes cómo has hablado al corazón, a la mente de cada uno de nosotros. Perdónanos porque no siempre decidimos como a ti te agrada, Señor. Pero ayúdanos a no ser como este centurión que dio más crédito a las palabras del experto, entre comillas, en vez de hacerle caso al hombre de Dios, hacerle caso al hombre que escribió tu palabra. Y Señor, te pido por creyentes que seamos moldeables en tus manos, como barro en manos del alfarero, y que podamos siempre seguirte a ti y no al mundo, ser cristianos que sigan a Cristo y no cristianos que sigan al mundo o a lo que pensamos o a lo popular o a nuestra propia opinión. Señor, ayúdanos en este choque que tenemos en nuestra mente. Quizás hay creyentes en esta noche, Señor, yo no lo sé, que están a punto de hacer algo porque el mundo los presiona, o porque el mundo lo dice, o porque su corazón lo dicta. Padre, deténlos y ayúdalos a hacer tu voluntad. Y Padre, ayúdanos a ser verdaderamente discípulos que te seguimos en toda nuestra vida. Y ayúdanos a tomar decisiones. Y así como estamos, hermanos, con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero animarle, hermano, hermana, a darle tu corazón a Dios y decirle: Dios, no voy a hacer mi voluntad, voy a hacerlo a tu manera, voy a ser la esposa que tú quieres que sea, Señor, voy a ser el esposo que tú quieres que sea, voy a ser la mamá o el papá que tú quieres que sea, voy a ser la señorita, el joven que tú quieres que sea. Señor, quiero que mi vida sea moldeada por ti, quiero hacer tu voluntad. No voy a hacer mi voluntad, yo siento luchas en mi corazón, Señor, pero quiero seguirte. Y si alguien dice: pastor, Dios me habló con su palabra a mi corazón y estoy tomando una decisión, yo quiero orar por usted. Me lo indica levantando su mano, hermano, para orar por usted. Veo varias manos, gracias a Dios. Dios me habló a mi corazón, pastor, ore por mí. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor, ore por mí. ¿Por qué no toma un minutito y le dice: Dios, perdóname, yo estoy luchando en mi mente, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame, no me quiero equivocar, Señor, yo siento que esto es lo correcto, yo pienso que esto es lo mejor, pero Señor, perdóname, porque se me ha olvidado orar a ti y consultarlo contigo. Señor, yo no quiero ser como el centurión, que le creyó más a lo que le decía alguien que lo que le decía Pablo o el hombre de Dios o la palabra de Dios. ¿Por qué no, hermano? Ora un momentito y le dice: Señor, ayúdame, perdóname. Reconozco que he pensado como el mundo, reconozco que a veces he sido un cristiano mundano, reconozco mi gusto por la música del mundo y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a no hacerlo aunque me gusta. Ayúdame, Señor, a que la comodidad no sea mi Dios, sino que tú seas mi Dios. Ayúdame, mi Señor, quiero hacer tu voluntad. Ore un minutito a su Señor. Me pregunto si hubiera alguien que tiene dudas de su salvación.
memorizábamos hoy un versículo que habla de dejar entrar a Cristo en tu corazón. Y si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo, le invito a hacer eso. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y te invito a que le abras la puerta de tu corazón para que Él entre y te salve y sea tu salvador personal. Y si hubiera alguien que quiere recibir a Jesús, levánteme su mano un momentito, quiero orar por usted. ¿Habría alguien así? Yo quiero recibir a Jesús de verdad, pastor. ¿Alguien? ¿Alguien? Ok. Señor, tú sabes las batallas que hay en mí, en mis hermanos, porque todos tenemos carne, Señor. Tú sabes las decisiones que cada uno está tomando. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en estas decisiones que han tomado, porque no son fáciles. Porque es ir contra nuestra carne, contra nuestra opinión, contra nuestro orgullo muchas veces. Señor, ayúdanos a ser, si es necesario, ser ese bicho raro, que el mundo así nos llame, o bautista fundamental, o un cristiano, un fanático, como nos llame, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a hacerlo, Señor. Y bendice a mis hermanos en sus decisiones. Guíalos por la senda correcta, dirígenos y endereza nuestros caminos. Te lo rogamos y bendice cada decisión tomada y gracias por abrir tu palabra en este ratito. Oramos en Cristo Jesús.